aquí en este mundo, es seguir llevando las buenas nuevas de salvación a todos, ¿verdad? A todos los que no le conocen, amén. Y como les hacía referencia la semana pasada, pues que muy bonita la temática que están llevando los caballeros, en la cual nos decía que somos linaje escogido, somos ese real sacerdocio y somos ese pueblo adquirido por Dios, amén. Entonces, ¿para qué? Para seguir llevando las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen, amén. Entonces, vamos a entrar en el mensaje, y las damas me han dado un tema que es sanando las heridas del corazón. Cuenta la historia que había una vez una pequeña niña en la cual su abuelita le había dejado un objeto de valor, un jarrón de valor. Esta niña pues cuidaba, guardaba este objeto con mucho valor, porque era algo que prácticamente le había dejado, ¿verdad? Esta persona que muchas veces se convierte especial en nuestras vidas, y es una persona amada, ¿verdad? Una persona amada como son las abuelitas, ¿amén? Y esta niña pues le habían dejado este objeto, y resulta que un día, mientras ella estaba jugando, mientras ella estaba divirtiéndose, se le cayó este objeto, se le cayó y se le partió, se le rompió. Se le rompió el objeto y la niña pues lloró, se quebrantó, porque a la final decía pues y el objeto que me había dejado mi abuelito, este jarrón que me había dejado mi abuelita con mucho amor, pues se me partió, se lo rompió. Y resulta que su papá iba pasando por el camino y observó que la niña estaba llorando. Entonces cogió, le ayudó a coger cada una de las piezas y volver a reconstruir este jarrón, ¿ven? Para que ella pueda sentirse segura, para que ella pueda sentirse nuevamente de que este jarrón pues tenía un valor precioso para ella. Entonces así muchas veces estamos nosotros, somos como ese jarrón. Las heridas que muchas veces la vida nos causa, muchas veces sentimos esa traición, esa pérdida, tal vez sentimos un rechazo, una decepción por parte de alguna persona que nosotros confiamos y valoramos mucho, una palabra hiriente o una oración que tal vez parecía no tener respuesta. Nosotros andamos así en la vida. Intentamos arreglarnos solos, intentamos de que todas estas situaciones no nos afecten, y prácticamente estamos muchas veces ocultando nuestro dolor. Muchas veces estamos ocultando algo, ¿verdad?, que hay en nosotros. Fingimos muchas veces que estamos bien. Podemos regalar sonrisas, podemos hacer que todo esté pasando de manera normal. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Muchas veces las grietas siguen allí. Y es un tema que por lo general a mí, en lo personal, me quebrantó mucho este tema de que me lo compartieron la directiva, porque todos hemos pasado, ¿verdad?, por un momento de quebrantamiento, por alguna ruptura, por alguna traición, por algún rechazo, por alguna decepción de una persona. Pero el salmista nos deja en la palabra del Señor y nos declara que Él sana a los quebrantados de corazón. Incluso no solamente sana a estos quebrantados de corazón, Él tiene la molestia de vendar sus heridas. Existen muchas veces heridas que a los ojos no se pueden ver, no los podemos ver. Una fractura sí la podemos ver, se nota. Si una fractura es en un brazo, en una pierna, es notorio. Cuando me caí y de la escalera me hice 2 esguinces prácticamente en mis 2 piernas, en mis 2 pies. Era notorio porque no podía levantarme. Cuando regresé a la iglesia tuve que regresar con una bota. Esa bota era muy incómoda y molesta. Entonces es notorio. Cuando hay una fractura, una herida en la piel, pues esta herida se puede curar fácilmente. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando la herida está en el corazón? Muchas veces podemos ver, como les mencionaba al inicio, personas que sonríen, pero mientras están sonriendo, están sufriendo por dentro. Mientras muchas personas estamos aquí y sabemos muy bien que venir a su casa de oración es como ese oasis
Nosotros venimos quebrantados, con heridas, y es ahí donde nosotros encontramos en el tiempo del devocional, cuando estamos cantando, alabando al Señor, ese momento de poder adorarle al Señor con todo nuestro corazón. Y es ahí cuando nuestra alma se derrama delante de la presencia del Señor, y hay un quebrantamiento, hay un lloro, ¿verdad? Y muchas veces las personas incluso están dentro de una iglesia y sirven así, sirven rotas, así como hace referencia a este jarrón. Las heridas del corazón, mis hermanos, son muy peligrosas, son tan peligrosas, y porque de ellas muchas veces nosotros aprendemos a vivir sin permitirle a Dios que las sane. Las hacemos o las dejamos pasar y decimos, no, estamos bien, no pasa nada, pero está ahí esa ruptura, está ahí esa grieta. Y la historia, quiero enfocarme en la historia de una mujer, ya que estamos en un culto organizado por la Sociedad de Damas, y yo quería anexar esta parte de las Escrituras a la historia de una mujer, y me llegaba a la mente la historia de Ana, y entonces iba pensando, ¿verdad?, en historias que nos hablan las Escrituras, y una de ellas fue la historia de Noemí. La historia de Noemí nos muestra un proceso en el cual Dios utiliza un corazón quebrantado. ¿Y por qué decimos esto? Cuando nosotros vemos la historia de Noemí, que básicamente está en el libro de Ruth, toda la historia completa de ella, pues es un proceso el cual fue ella quebrantada, pasó un momento terrible de pérdidas, prácticamente una familia destruida, una familia que ella perdió a su esposo, ella quedó viuda, perdió Elimelech, y así mismo pues pasa el tiempo, incluso pierde a sus hijos. Entonces vemos la historia de Noemí, que ella había salido de Belén con una familia completa, entera, ¿verdad? Pero regresando, ella regresó viuda y regresó sin hijos. Y por último, mi hermano, perder a un ser querido, pues es como perder todo, ¿verdad? Perder las esperanzas. Cuando perdí a mi papá, yo era todavía muy pequeña, se puede decir, adolescente prácticamente, tenía 11 años, y los adolescentes adolecen, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy duro ese proceso. Tal vez yo no lo expresaba, tal vez no era algo tan notorio, pero dentro mío había esa falta. Estaba mi corazón quebrantado, estaba mi corazón triste, porque había perdido a una persona tan especial como es el padre de uno, ¿verdad? Entonces, cuando uno se encuentra así, uno se queda sin esperanzas. Tanto así, mis hermanos, que yo recuerdo cuando yo entré al colegio, me fue muy duro las matemáticas, me fue muy duro el proceso de estar como presente en un aula de clases. Fue tan difícil que yo no podía tener esa concentración de poder realizar algo. Y varias veces tuvieron que llamar a mi mami, ya terminando casi el año, porque yo estaba como en un estado de shock. Yo no reaccionaba. Y no es que yo andaba por ahí llorando, tirándome el piso, cada rato, no sé, algo en mí quedó como anulado, como que quedé en blanco. Y así quedan las personas muchas veces, y cuánto más Noemí, haber perdido a su esposo, incluso haber perdido a sus hijos. Entonces podemos ver aquí que ella quedó destrozada, ella quedó completamente sin esperanzas. Entonces ella, mientras tenía su corazón herido, parte de la historia, él dice, ya no me llaméis a mí Noemí, yo ya no me quiero llamar Noemí. Ella decidió llamarse Mara. Ella decidió llamarse Mara. Entonces vemos cómo esta mujer, ¿verdad? Vemos que pasó un quebrantamiento.
Y quiero llegar al punto 1 diciéndole que muchas veces las heridas del corazón nacen de las pérdidas de la vida. Y si usted me acompaña al libro de Ruth, capítulo 1, amén, usted me puede acompañar. El libro de Ruth, capítulo 1, el verso 3 al 5, y dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron por sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces vemos que Noemí perdió a su esposo, después perdió a sus 2 hijos, y en pocos años ella prácticamente perdió todo lo que ella amaba. Las pérdidas profundas producen heridas. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos, otros tal vez hayan perdido un matrimonio, tal vez algunos han perdido sueños, otros muchas veces han perdido ministerios de sus manos que han tenido y se han ido de largo, ¿verdad? Amistades, muchas veces se pierde confianza a veces en las personas. Son cosas que pasan a diario, son cosas que nosotros podemos verlas y palparlas en el diario vivir de cada uno de nosotros. Entonces el problema, mi hermano, no es sufrir pérdidas, porque lo hacemos, pasa, ¿verdad? El problema es permitir que esas heridas, que esa pérdida se convierta en que nosotros ya no tengamos identidad. Prácticamente hacemos que esa herida se convierta en la identidad de ahora. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de quién soy. Y muchas veces, así como esta mujer Noemí que nos habla en las Escrituras, ellos pierden muchas veces la capacidad de reconocerse a sí mismos. ¿Para qué son buenos? ¿Para qué Dios los llama? ¿Para qué Dios los puede utilizar? Noemí comenzó siendo una mujer llena, pero el dolor empezó a vaciar su corazón. Entonces vemos que toda pérdida que nosotros no llevamos a Dios, ojo, que no llevemos a Dios, se convierte en una herida abierta y profunda muchas veces. Entonces, como punto 2, las heridas no sanadas producen amargura. Cuando nosotros tenemos heridas, las dejamos pasar, no las sanamos, no las entregamos al Señor delante de su presencia, estas heridas ahora van a producir amargura. Entonces, en el libro de Ruth, en el verso 20, ella declara, y ella dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia. Era 1:20. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces vemos aquí que ella pasó este momento de amargura. Noemí significa placentera, pero el significado de Mara, que nosotros podemos ver aquí según las Escrituras, es amarga. Mara es amarga. Y nosotros podemos ver que Noemí decidió ella misma autodenominarse así, porque el Señor no le estaba dando esa identidad. Ella decidió, ella estableció que ya no se quería llamar Noemí, ya no quería ser placentera, estaba pasando un momento de quebrantamiento. Ella pasó este momento y decidió: ya no me llames Noemí, llámame Mara, porque estaba pasando un momento de amargura. Entonces ella misma vemos que se cambió el nombre. Las heridas muchas veces tienen esta capacidad de cambiar la forma en que nosotros nos estamos de nosotros mismos. Hay personas que ya no se identifican por lo que Dios quiere para sí mismo, quiere para ellos. Ahora muchas veces decimos: no, es que yo soy la huérfana, yo soy la abandonada, yo soy la traicionada, y muchos otros epítetos que los podemos escuchar afuera, ¿verdad? Soy la que sufrió, soy la que padeció y todo, y nos lanzamos todos nosotros eso.
Y son muchas veces estos epítetos que en el cual no nos dejan avanzar, porque seguimos pensando y estamos tomando una identidad en la cual el Señor no nos las ha dado. Y el dolor comenzó a definir. En este caso vemos la historia aquí en el libro, la palabra del Señor, en el libro de Ruth, que prácticamente el dolor comenzó a definir la vida de Noemí. Cuando una herida no sana, la amargura empieza a ocupar ese lugar, empieza a ocupar una identidad, y la identidad que Dios no nos ha dado. Entonces, aún heridos, nosotros debemos de volver, regresar en sí. Cuando Noemí escuchó que Dios había visitado a Belén, el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, cuando Noemí escuchó esto, ella decidió regresar. Aunque estaba herida, aunque estaba destrozada, estaba pasando un momento de quebrantamiento, pues observamos ahí que ella tomó una decisión correcta. Ella tomó la decisión correcta, que es volver al lugar donde Dios estaba obrando. Ella decidió regresar a ese lugar de donde ella pasó, ¿verdad?, todo ese quebrantamiento, porque ahí estaba Jehová. Entonces, muchas personas cuando son heridas, mi hermano, muchas veces cuando estamos así, no hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. En vez de buscar al Señor, más nos alejamos y más nos alejamos. En vez de tener esa intimidad o esa relación con el Señor, dejamos de congregarnos. No, ya no quiero ir, voy así como que esporádicamente. Dejamos de hacerlo. Porque hay tal vez heridas, hay cosas, ¿verdad?, que están afectando nuestro corazón, nuestra vida. También se pierde el deseo de orar. Ya no hay deseo de orar, ya se va. Porque estamos permitiendo que estas heridas causen en nosotros este alejamiento hacia Dios. Y todavía nosotros, ¿contra quién nos enojamos? ¿Contra quién la pagamos, verdad? Contra el Señor, que Él nos da todo, mis hermanos. Muchas veces nosotros somos tan injustos, que Él dándonos todo, haciendo todo por nosotros, no nos acostamos sin probar un alimento o sin ver las bendiciones de Él, del cuidado de nosotros, mi hermano, porque ahorita salimos pero no sabemos si regresamos. Entonces muchas veces tomamos esta actitud de Noemí, de que ya decido alejarme, decido irme y no regresar. Noemí estaba rota, sí, pero podemos observar aquí que ella tomó la decisión de regresar hacia Dios. Entonces la sanidad en nuestro corazón, en nuestra vida, va a llegar cuando nosotros nos podamos acercar a la presencia de Dios. Dios sigue obrando. Y dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Y es cierto, a pesar de todo lo que nosotros vivamos, pasamos, Dios sigue obrando. Mientras nosotros estamos llorando, Él sigue obrando. Y aquí en el capítulo 2, en el verso 3 nos dice, del libro de Ruth, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Miren, mi hermano, hasta dónde el Señor fue bueno con ella, porque ella pensó que ya no tenía nada, pero resulta que cuando ella regresó, en el campo donde ella estaba realizando un trabajo o donde estaba orando, ahí estaba la recompensa y ella no lo sabía. Entonces nosotros podemos ver que muchas veces por estar pensando o teniendo esa herida o ese dolor en el corazón, porque somos humanos y nos pasa, mi hermano, nos pasa a todos, muchas veces cuando tenemos ese dolor en el corazón, nosotros no nos damos cuenta, pero Dios ya está ahí. Ya está ahí obrando, Dios ya está ahí restaurándonos, ya está ahí. Vos apareció en la historia, apareció
y Ruth fue bendecida, encontró gracia, ¿verdad? Y la provisión del Señor empezó a llegar a su familia, a su casa. Lo maravilloso es que Dios está trabajando en todo momento, aunque no lo podamos ver. Muchas veces nosotros pensamos, ya Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Pero detrás del telón, como yo le decía al inicio, detrás del telón, Él sigue ahí. Él sigue moviendo las piezas. Mi hermano, yo le cuento algo rapidito. Dentro de mi vida, ¿verdad? Ya que ahora me ha tocado estar aquí en esta posición, se van a enterar muchas cosas de mi vida que tal vez yo no las cuento porque siempre he sido un poco, se puede decir reservada, soy muy reservada en ese sentido, pero hay cosas que si Dios ya me puso en esta posición, pues tengo que decirlas, ¿verdad? Porque tal vez resulte de bendición para los que me estén escuchando. Y resulta que en un momento de mi vida yo ingresé a trabajar en una camaronera. Mi hermano, yo estuve ahí trabajando un día, fui, 2 días me presenté, me hicieron la entrevista, todo el requisito para poder ingresar con mi título profesional, ¿verdad? Entonces ingresé, llevé todos mis papeleos y todo. Ingresé porque fue por parte de una compañera de la universidad. Y ya me llaman, ven, que están llamando, están buscando personal y todo. Bueno, yo fui porque ya tenía bastante tiempo que había dejado de laborar, ya no estaba trabajando hace varios meses. Entonces, yo vi la oportunidad y yo dije, vamos a ver qué tal. Ya había escuchado por ahí a mi familia que uno de mis primos, ya ni recuerdo cuál de ellos era, pero que había pasado ese momento y que me decían, no, que es duro, que es esto. Y yo decía, Señor, ¿será que voy? Bueno, me voy a presentar, ya, vamos a ver qué tal, ¿no? Uno siempre tiene que ir con la mente positiva. Fui, mi hermano, estuve ahí, me presenté ya para trabajar, todo. Me hicieron sacar todo lo que corresponde, ni uñas largas, nada, todo tenía que tener pulcro. Nada de cabello suelto, todo recogido, presentarme con una vestimenta adecuada, porque allá adentro cuando uno ingresa a las camaroneras es bien frío, es helado eso, porque está congelados estos lotes de camarones para poder llevarlos y exportarlos, entonces deben de mantener una temperatura adecuada. Bueno, estuve ahí y trabajé ese día. Mi hermano, fue terrible. Ese día yo estuve ahí prácticamente desde que llegué 7 de la mañana que iniciamos. Todo el día tenía que estar de pie. Todo el día tenía que estar de pie. Estaba en el área de analista de calidad. Yo estaba revisando todas las cosas del camarón, si tenía una enfermedad, el tamaño, todo, por medidas, todo tenía que estar analizando. Y aparte de estar analizando, uno tenía que estar tomando datos, haciendo cálculos y todo. O sea, era un trabajo fuerte. Aunque no pareciera, las personas que están ahí, saca camarón y desvena, creo que están ahí, ¿verdad? Ellos ya no sienten que es nada. Yo de verdad me saco el sombrero ante estas personas que realizan este trabajo todo el día, y de pie, y ni para moverse, solamente a comer. Y entonces estuve ahí, mis hermanos, y estuve trabajando, estuve levantando información, datos, y créanme, mi hermano, yo me senté en el comedor, estaba almorzando, ahí también trabajaba otra compañera, pero sí, de la universidad, ella también estudió conmigo en el colegio, y me la topé ahí, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, ella estaba en el área del laboratorio, y yo quería llegar a esa área, pero yo me salí antes. ¿Por qué? Porque resulta que yo le pregunto, oye, le digo, ¿a qué hora salen aquí normalmente? Y me dice, tenemos horario de entrada, pero no tenemos horario de salida. Y yo me quedé, ¿qué? Entonces yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí, el último expreso prácticamente sale aquí tipo 7:30, 8. Y yo tengo que estar en el culto. Yo no puedo estar aquí, en mi mente, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿cómo? Créanme que dentro de mí se destruyó algo. O sea, fue como que me rompieron los sueños.
así. Y fue un momento duro para mí, porque yo salí, todo vía Durán, ¿verdad? Durán regresando, yo vi la hora, eran 7:30, y yo decía, y venía todavía por el cementerio general, y yo venía por esa vía, y es bien congestionada esa vía, que uno tiene que estar ahí, pero con harta paciencia. Entonces estaba por esa vía, y 7:30, y yo decía, aquí no voy a llegar a mi casa. O sea, salgo a 7 y que llego 9 de la noche todos los días, prácticamente vivo allá. Y yo estaba así, llegué, mi hermana, así, casi 8:45, llegué a mi casa, hasta que llegaba, me quedaba por allá por la Portete, no me pregunte de calles, mi hermano, yo me pierdo en las calles. Entonces me quedé por Portete, sé que por ahí coge la 44, mi hermano, pero tenía hasta que caminar por detrás de una cuadra para poder salir, y solita en esa noche, yo nunca, mi hermano, me he acostumbrado a estar sola, esas horas, altas horas de la noche, solas por la Portete, Dios mío, no sé qué iba a hacer de mi vida. Y entonces pasó, ¿verdad? Yo llegué a mi casa y lo único que yo hice fue quebrantar. Yo lloré, porque mis sueños estaban perdidos. Yo decía, ahí yo no voy, ahí yo no regreso. Ahora imagínense, al día siguiente le dije en este caso a mi esposo, que en ese tiempo era todavía enamorado, y él llegó de la iglesia, porque él me fue a ver ahí ya después de la iglesia, fue a mi casa para conversar el día, ¿no? ¿Qué tal lo pasé ahí y todo? Entonces él llegó y yo lloro, mi hermano, lloro. Pero tranquila, dime qué pasó y todo. Entonces ahí le empecé a narrar toda la historia, y yo le decía, yo no voy más. De verdad, yo les decía, yo no voy más. Mi hermano, no regresé más. Ahí se quedaron mis papeles. Todavía lloro por un certificado que ahí se me quedó, pero ya está, ya. Entonces, yo al día siguiente le escribí a mi compañera, que era de la universidad, y digo, discúlpame, perdóname, pero yo no puedo regresar, no me siento bien en el lugar que estoy y todo eso. Para ese tiempo, yo estaba en las juntas oficiales. Y el pastor Milton estaba ahí, yo le había comentado la situación, que yo iba a empezar a trabajar, y me decía, él es sabio en su opinión. Y yo por último le decía, pastor, yo no quiero quedar mal con la iglesia, yo si tengo que dejar mi cargo para que alguien lo haga bien, de la manera correcta, que uno lleve una secretaría, pastor, de verdad, yo si tengo que traerle la carta, yo lo hago. Entonces me dijo, mijita, tranquilo, todavía no sabemos qué va a pasar. Y yo como que él ya sabía, como el que él ya sabía que uno entra y no tiene horario de salida. Y él ya conoce, como yo puedo hacer referencia como el Señor Jesús, conoce nuestro corazón. Y yo ahí, mi hermano, yo iba a regreso en el bus y yo iba llorando. Se me caía un compañero al lado mío que ni siquiera sé quién era, porque era nueva. Entonces, y yo lo vi, se sentó ahí al lado mío, y era la lágrima, y lloraba de regreso. Él ni siquiera me veía ni me conocía, y por último, si me veía llorando, nunca más me iba a volver a ver, yo decía. Entonces, bueno, pasó ese momento, fue un momento de quebrantamiento, fue un momento en el cual yo decidí no volver ahí, pero el Señor sigue obrando en nuestro favor, mis hermanos, y créanme, y Dios está aquí, Él es real en mi vida. Y al día siguiente, que yo me retiré de ahí, yo había dejado el año anterior, porque se iba a abrir bachillerato en las llaves del reino, y yo dejé mi currículum, yo lo había dejado el año anterior junto a mi esposo. Y al día siguiente, mi hermano, porque yo decía, yo no voy a trabajar, no voy a tener ingresos, otra vez ahí, Loida, abandonada, sin nada que hacer, no me veo futuro, mis sueños perdidos, estudié para nada. Entonces créanme que esos son los pensamientos que a uno le llega. Y resulta de que al día siguiente, mi hermano, tan 11 de la mañana, me suena el teléfono. Cuando yo en eso veo el teléfono, llamada, y tengo el detector de llamadas, el identificador. Entonces tengo el registro y me sale ahí pastora Nelly Zambrano. Y yo me quedé, Luisa, por favor, ayúdame. Esta es la pastora de las llaves del reino. Y me dice, sí, es ella. ¿Y que te está llamando? Sí, le digo, me está llamando. Pero contesta.
Mis hermanos, fue algo cómico. Mi mamá dejó hasta por ahí una cuchareta que ella estaba cocinando y todos ahí atentos a ver qué me decían. Pues resulta, ¿no?, de que al día siguiente ella me estaba llamando porque quería hacer una entrevista de trabajo. Entonces yo veo que el Señor no falla. El Señor obra a favor de sus hijos. Y puedo ver aquí plasmado, ¿verdad?, así en la historia de Noemí. Y yo decía, es que así el Señor es. Nosotros nos quebrantamos, vemos sueños perdidos, vemos que no podemos lograr algo, pero el Señor sigue obrando a nuestro favor. Y podemos ver ahí que aunque el silencio de Dios muchas veces nos duele, aunque muchas veces creemos que el Señor prácticamente ya nos dejó solos, ahí en ese silencio Dios está haciendo algo. Y no significa que Dios está ausente, sino que Dios está obrando a nuestro favor. Amén. Dios no solo sana la herida, mi hermano, Él no solo la sana, Él nos restaura. El Señor es un Dios de restauración y Él nos restaura nuestro corazón. Entonces vemos en el libro de Ruth, ya finalizando el libro de Ruth, que son cuatro capítulos, en el verso 14 y 15, mis hermanos, vemos ahí, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces vemos que aquí el Señor nos habla y declara su palabra, que nosotros, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles en nuestra vida, Él es un Señor restaurador, Él es un Señor que está ahí sustentando nuestra vida, sustentando nuestro diario vivir, incluso sustentando hasta nuestra vejez, mis hermanos. Entonces, al final del libro, nosotros podemos ver cómo la historia de Ruth completamente es diferente. La mujer que estaba vacía, la mujer que estaba destruida, ahora estaba llena. La mujer que llegó llorando, ahora celebraba. La mujer que quería llamarse Mara, amarga, porque muchas veces nosotros tomamos esa actitud de amargura, de que nos peleamos hasta con el perrito, tomamos esa actitud porque no nos damos cuenta que dentro de nosotros hay heridas, hay grietas en nuestro corazón y no permitimos que el Señor nos restaure completamente. Entonces vemos que la mujer que quería llamarse Mara empieza a experimentar la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Dios no cambió solamente las circunstancias. Él lo primero que hizo fue restaurar el corazón de esta mujer. Porque la verdadera libertad de nuestra vida, la verdadera sanidad que nosotros debemos de tener, solo la vamos a encontrar en los brazos del Señor. Y esto nos permite a que en nuestra vida se eliminen todas esas grietas, todo lo que nos está molestando, todo lo que nos está estorbando. Y mi hermano, si usted ha llegado en esta noche y tal vez ha sentido rechazo, ha sentido heridas, ha sentido que algo ha dejado o lo ha abandonado, pues como contaba mi esposo hace algún tiempo, hasta así un ministerio que tal vez lo dejamos pasar. Ahí hubo heridas, ahí hubo quebrantamiento, ahí hubo luto, mi hermano, ahí hubo luto, hubo pérdida. Y incluso en ese proceso que usted tal vez esté pasando, mi hermano, alguna herida, pues el Señor nos quiere restaurar, el Señor nos quiere levantar de esas heridas, de ese rechazo, de esas malas injurias contra nosotros, de esas palabras que tal vez nos hirieron, porque sí, muchas veces recibimos palabras hirientes, incluso de las personas más allegadas a nosotros y no nos damos cuenta, mi hermano. Y esas heridas se van haciendo cada vez más grandes, más profundas. Pero nosotros tenemos que empezar a entregarle todo al Señor para que Él restaure completamente nuestras vidas. La historia de Noemí, pues muchas veces nosotros la vivimos. Estamos heridos, estamos cansados del maltrato, de las cosas que nos pasan en la vida diaria. Mi hermano, estoy pasando un momento y un proceso difícil. Estoy pasando un proceso ahí, ¿verdad?,
duro, que muchas veces uno tiene que doblegar ese carácter y ese genio que muchas veces tenemos, porque nos encontramos en la vida con personas que tal vez sientan un ego, sientan un orgullo, sientan que son más por haber alcanzado algo. Y dice la palabra del Señor, más bien humíllese para que sea exaltado. Amén. Y nosotros podemos ver ahí. Y yo le contaba el día jueves pasado, y venía a mi mente, yo decía, bueno, de lo único que me va a doler es que me saquen del reino de los cielos, pero que de una oficina me saquen, no me importa a mí. Eso me va a doler. El día en que me digan, no, tú no vas a estar aquí, ¿sabes? Pero que de un lugar me saquen, mi hermano, eso ya no me afecta. Yo se lo entrego al Señor. Entonces nosotros podemos ver que el Salmo 147:3 nos dice, Él sana. La palabra es completa, sanación. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mi hermano, el otro día, mientras estaba ahí orando aquí en la iglesia, el Señor me daba a recordar las bienaventuranzas que nos habla la palabra del Señor. ¿Y saben qué palabra el Señor me recordaba y me retumbaba en mi mente de Mateo 5? Y me decía, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi hermano, yo escuchaba la voz de Dios, era el Señor mismo mientras yo estaba orando. Y preocúpese cuando yo no escuche la voz de Dios. Amén. Era la voz de Dios mismo, audible, mientras yo estaba orando. Y Él me decía, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, yo no sé por qué, mi hermano, yo no sé por qué. O tal vez por el proceso que tal vez uno mientras más busca al Señor, más cargas recibe. Y gloria a Dios por eso. Y el Señor me decía, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Y mi hermano, yo he tomado esa palabra mía. Porque cuando me quieren enseguida tratar de decir algo o comentar algo contra mi persona, yo estoy ahí tranquila. Y yo respondo de la manera correcta, respetuosamente, amablemente, porque cuando me tiran piedras, yo le envío una frutita. Y se acabó. Y no hay más problemas. Y mis hermanos, yo he empezado a vivir de esta manera. Es lo que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Bienaventurados los pacificadores. Porque qué hermoso llegar un día a tu vejez. Qué lindo llegar un día a la vejez y que te diga el Señor, bienaventurado este hombre fiel, que será llamado hijos de Dios. Hijos de Dios, porque fuimos pacificadores, porque cuando todo el mundo nos quería hacer temblar, ahí nosotros estábamos en calma, ahí estábamos tranquilos. Y Dios nos llama a esto, a que seamos pacificadores, porque en algún momento el Señor nos va a recompensar. Y no estamos aquí por recompensa, simplemente es por gracia y obra del Señor. Amén. Estamos, Señor, todo es tuyo, todo lo que tengo, todo lo que pasó, todo es tuyo. Entonces el Señor nos habla y nos dice que muchas veces lo que el dolor rompió nuestras vidas, lo que las palabras nos hirieron, Dios nos puede restaurar, y que las lágrimas que en nosotros se derramaron, Él las tiene contadas y Dios las hará florecer nuevamente, porque esas lágrimas no van a caer ahí a la nada. Esas lágrimas Él las tiene. Amén. Y el Señor va a hacer de eso grandes cosas en nuestra vida, mis hermanos. Pero todo depende si nosotros tenemos esa disposición. Porque el Señor puede hacer muchas cosas en nosotros. Nosotros lo podemos ver obrar a diario en nuestra vida. Pero solamente si hay disposición de nosotros. Si no, mi hermano, no pasa nada. Uno sigue normal y no pasa nada. No ve dificultades, no ve situaciones, no ve nada. Incluso ni siquiera puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Y nos vamos, regresamos igual y nos vamos igual. Pero mi hermano, si nosotros nos ponemos en esa disposición, el Señor puede restaurar completamente nuestra vida, como lo hizo con Noemi. Amén. Una mujer común y corriente, una mujer en la Escritura que nos habla y nos deja una gran enseñanza.
Dios quiere en esta noche, mis hermanos, que recordemos que Él quiere sanar las heridas de nuestro corazón. Amén. Póngase de pie.